El 6 de octubre de 1991, el Parc de la Ciutadella, en el corazón de Barcelona, era un remanso de paz, un oasis de árboles dentro de la bulliciosa ciudad. Esa noche, el silencio fue brutalmente callado. Cerca de las 11:30, un grito desgarrador irrumpió en la oscuridad, un grito que marcaría el inicio de una de las historias más crueles y emblemáticas de odio en la España. Tipos que acecharon a sus víctimas solo por pensar y vestir diferente, ser trans. ¿Qué monstruos se escondían entre las sombras de ese parque esperando su oportunidad? La víctima era Sonia Rescalvo Zafra. Nació como José en Cuenca, España, en 1946. Su infancia y juventud transcurrieron en una España marcada por la represión franquista, un periodo donde la diversidad y de género era no solo invisibilizada, sino activamente perseguida por las leyes y la moral dominante. Imaginen lo que significaba para una persona como Sonia sentir su verdadera identidad como mujer en un entorno donde ser diferente era un delito y una condena social. Sonia no tuvo la oportunidad de acceder a una educación formal más allá de lo básico. Las puertas de las escuelas y más tarde del mercado laboral simplemente se cerraban para quienes no encajaban en los rígidos moldes establecidos. Desde muy joven, Sonia comenzó su viaje de autoafirmación, de lucha por ser quien realmente era, un camino cargado de enormes sacrificios personales. No hay registros detallados de sus hermanos o su familia más directa, lo que ya habla de la marginalidad y el desapego que a menudo sufrían las personas trans en esa época, alejadas de sus raíces por la incomprensión y el rechazo. Como tantas otras personas trans en la España de la época, Sonia se vio forzada a vivir en los márgenes de la sociedad. Sin oportunidades de empleo digno, la calle se convirtió en su única alternativa. Se dedicó, como muchas de sus compañeras, al trabajo de vender caricias y a la mendicidad para sobrevivir, en un ambiente de constante peligro, estigmatización y violencia. Sin una red de apoyo visible, cada día era una batalla por la existencia. A finales de los años 80, Sonia, buscando quizás una vida menos hostil, llegó a Barcelona. La ciudad cóndal, con su fama de cosmopolita y abierta, ofrecía una tenue esperanza. Aquí conoció a Dorotea, otra mujer trans en situación de calle. Entre ellas se forjó un vínculo de amistad y apoyo mutuo, una pequeña isla de compañerismo en un mar de adversidad. Juntas encontraron un refugio precario en el templete de música del Parc de la Ciutadella. Para ellas y otras personas sin hogar, ese lugar, con su relativa intimidad y la escasa protección del dosel, se había convertido en un dormitorio improvisado. Era lo único que tenían, un pequeño consuelo ante la dureza de las noches a la intemperie. Pero ¿cómo terminó su vida de una forma tan violenta, en un lugar tan público, en una ciudad que pese a todo se preparaba para los Juegos Olímpicos del 92, prometiendo una imagen de modernidad y apertura? La cruda realidad de su existencia y la invisibilidad de su colectivo la habían llevado hasta ese punto, un punto donde el odio encontraría su presa más vulnerable. Los agresores no eran lobos solitarios, eran una manada, una banda de jóvenes Nancys, autodenominados comandos urbanos. Sus nombres: Luis Salvador Sáez, de 26 años, Pedro Jacinto Quiles, de 22, Óscar Lozano, de 17, Jordi Pons, de 20, Oliverio José Fernández, de 27, y José Luis Plaza, de 28. Todos ellos con una ideología definida por el odio y la violencia, especialmente hacia colectivos minoritarios y personas sin hogar. Habían estado bebiendo alcohol en el barrio gótico, cerca de las Ramblas, y bajo el influjo de un fanatismo perverso y la cobardía que da la unión del grupo, decidieron salir a cazar. ¿Qué buscaban? ¿Venganza? ¿Diversión perversa? ¿O simplemente desatar su furia sobre los más vulnerables, a quienes consideraban escoria social y desviados? Su objetivo no eran extraños al azar, sino precisamente las personas que dormían en el parque, a quienes deshumanizaban para justificar su brutalidad. Llegaron al templete de música. Allí, bajo la tenue luz de la noche, encontraron a Sonia y a Dori durmiendo, ajenas al horror que se les venía encima,
Los atacantes, actuando como un escuadrón de la muerte, irrumpieron en el templete y comenzaron a golpearlas con una brutalidad inusitada. Utilizaron los puños, las robustas botas que calzaban y objetos contundentes, ensañándose con sus víctimas indefensas. La violencia fue desmedida, gratuita, alimentada por un odio visceral que no conocía límites. ¿Por qué tanta hazaña contra dos mujeres que solo buscaban un lugar para descansar y sobrevivir un día más? La motivación era clara, inequívoca: homofobia y transfobia. Los agresores, en su delirio ideológico, las veían como desviaciones, como seres que merecían ser limpiados del mundo. La escena era dantesca, un reflejo del mal absoluto. Dory, a pesar de los golpes, de las patadas y el pánico, logró reunir las pocas fuerzas que le quedaban. Arrancó su cuerpo dolorido del suelo y, herida de gravedad, consiguió arrastrarse fuera del templete. Huyendo de la brutal agresión, su mente estaba en shock, su cuerpo adolorido, pero el instinto de supervivencia la impulsó a buscar la oscuridad del parque y la esperanza de encontrar ayuda. La imagen de Dory huyendo en la noche representa la desesperación, el miedo puro, pero también la resiliencia humana. ¿Pero qué pasó con Sonia? ¿Consiguió escapar de ese infierno? Sonia no tuvo la misma suerte. Los golpes no cesaron. Cayó inconsciente, gravemente herida, y la dejaron tirada en el frío suelo del templete. Los atacantes, creyéndola muerta o al borde de la muerte, la abandonaron, seguros de haber cumplido su macabra misión. Pero la noche apenas comenzaba para los comandos y el horror de Sonia aún no terminaba. No contentos con la paliza brutal que había dejado a Sonia inconsciente, la ideología retorcida de los agresores dictaba un castigo final aún más atroz, un símbolo definitivo de su desprecio y su poder perverso. Luis Salvador Sáez y Pedro Jacinto Quiles, los más fanáticos, regresaron al templete. Cogieron una botella de alcohol que llevaban consigo, la vaciaron sin dudar y sin piedad sobre el cuerpo inmóvil de Sonia. La empaparon por completo, con un trozo de vidrio. ¿Con qué propósito? Para prenderle fuego. Querían borrar, destruir, aniquilar hasta el último rastro de su existencia, simbolizar su repudio total a lo que ella representaba. No era solo asesinato, era una ejecución ideológica, un acto de terror con el único objetivo de infundir el miedo y el odio. La escena del templete, con el cuerpo de Sonia ardiendo en la oscuridad de la noche, se convirtió en un monumento macabro al odio más puro e irracional. El amanecer del 7 de octubre de 1991 reveló la magnitud de la tragedia. Un empleado municipal, durante su ronda matutina por el Parque de la Ciutadella, fue el primero en encontrar el cuerpo calcinado de Sonia. La imagen era devastadora. El cuerpo, marcado por las llamas y la extrema violencia, era casi irreconocible. La policía llegó rápidamente al lugar y la investigación comenzó de inmediato bajo la supervisión de la unidad de homicidios de la comisaría de Les Corts. La brutalidad inusual del ataque y las circunstancias tan particulares hacían evidente que no se trataba de un crimen común. Pero ¿cómo empezar a desentrañar un asesinato tan salvaje en un parque, sin testigos aparentes que pudieran identificar a los responsables? La clave, la única esperanza, llegó gracias a Dory, la única superviviente. A pesar de sus propias y graves heridas y del trauma psicológico, Dory logró relatar a los investigadores lo sucedido, proporcionando descripciones cruciales de los atacantes y la dinámica del asalto. Su testimonio, valiente y desgarrador, fue el hilo del que la policía tiraría. La policía de Les Corts, con el testimonio de Dory como punto de partida, se puso a trabajar con urgencia. Las descripciones de los atacantes, su aspecto, su forma de actuar eran cruciales para identificar el perfil de los agresores. Los detectives comenzaron a rastrear los grupos de ultraderecha y cabezas rapadas conocidos en Barcelona. Era un patrón recurrente. Este tipo de violencia gratuita y motivada por el odio a menudo provenía de esos círculos. Se llevaron a cabo interrogatorios exhaustivos, se cotejaron datos de inteligencia, se buscaban patrones de comportamiento. Pero ¿cómo conectar a un grupo de jóvenes con un asesinato tan específico en un parque de Barcelona sin pruebas directas que los vincularan a la escena? La ironía fue que la clave vino de la propia ostentación de los criminales. Su fanatismo y su creencia en la impunidad
los llevó a jactarse de su hazaña entre sus círculos, sin saber que sus palabras los llevarían directamente a la justicia. El primer arresto significativo tuvo lugar poco después, en la primavera de 1992. La policía detuvo a José Luis Plaza, uno de los agresores, quien, bajo presión, comenzó a desvelar los detalles del macabro suceso. El efecto dominó fue imparable. Sus confesiones, junto con la de otros implicados, no solo confirmaron el testimonio de Dory, sino que expusieron la brutalidad planificada del crimen. Los interrogatorios se sucedieron y, uno tras otro, los miembros de los comandos urbanos fueron cayendo. Luis Salvador Sáez, Pedro Jacinto Quiles, Óscar Lozano, Jordi Pons y Oliverio José Fernández fueron detenidos en diferentes momentos, en Barcelona y sus alrededores, entre marzo y abril de 1992. Los testimonios de los propios implicados y las pruebas forenses recogidas meticulosamente en el templete se unieron para construir un caso irrefutable. La jactancia de los asesinos, creyéndose intocables por su ideología, fue su propia y definitiva condena. El juicio se celebró en 1993, en la Audiencia Provincial de Barcelona. Fue un proceso crucial, no solo por la resolución de un crimen horrendo, sino porque marcó un precedente fundamental. Fue uno de los primeros juicios en España en los que se empezó a considerar explícitamente el odio por homofobia y transfobia como un agravante, a pesar de que en ese momento la legislación española aún no contaba con una figura específica de crímenes de odio tal como la conocemos hoy. Los fiscales, apoyados activamente por las acusaciones particulares de diversas asociaciones LGTBIQ+, como el Front d'Alliberament Gai de Cataluña, lucharon incansablemente por demostrar que no fue un simple robo o una pelea callejera, sino un asesinato motivado por la intolerancia más visceral. Lograrían que la justicia reconociera el verdadero móvil de este crimen, el odio fanático que lo impulsó, en una sociedad que aún no estaba plenamente consciente de la discriminación sistemática que sufrían estos colectivos. El desafío era enorme, pero la verdad debía prevalecer. La sentencia, un rayo de justicia en la oscuridad, llegó en mayo de 1993. Los jueces no solo condenaron a los acusados por asesinato y lesiones graves, sino que de manera contundente reconocieron la motivación ideológica detrás del crimen. Luis Salvador Sáez y Pedro Jacinto Quiles, los dos autores materiales de la quema y los golpes más brutales, fueron condenados a las penas más severas, 24 años de prisión por asesinato. Óscar Lozano, quien tenía 17 años en el momento de los hechos, recibió una condena de 11 años de prisión por su participación en la paliza, considerando su minoría de edad. Jordi Pons y Oliverio José Fernández fueron sentenciados a 10 años de prisión por su implicación directa en la agresión. José Luis Plaza, quien había colaborado significativamente con la justicia aportando información crucial, recibió una pena menor de 8 años de prisión. Además de las penas de cárcel, la sentencia ordenó que los condenados indemnizaran a la familia de Sonia y a Dory por los daños y perjuicios causados. Fue una victoria agridulce, sí, pero un precedente legal y social de incalculable valor para la justicia y los derechos humanos en España. El asesinato de Sonia Rescalvo Zafra es un caso que jamás debe caer en el olvido. Su brutal muerte, motivada por la transfobia y el odio, la convirtió en un símbolo de la lucha LGTBIQ+ en España y un antes y un después en la visibilización de la violencia contra las personas trans. Su historia obligó a la sociedad a confrontar una realidad incómoda y dolorosa. En 2011, 2 décadas después de su muerte, Barcelona, en un acto de justicia y memoria, renombró el templete de música del Parc de la Ciutadella como templete de la música de Sonia Rescalvo Zafra y colocó una placa en su honor. Un recordatorio constante y un grito inaudible desde el pasado. La intolerancia es un peligro latente. Su vida, apagada por el odio, nos recuerda que la batalla por la dignidad de cada persona es una lucha diaria y que la memoria es un arma poderosa para que el horror nunca, jamás se repita. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.